Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Profesor Mundial. El día de hoy vamos a explicar cómo ingresar datos dentro de una hoja de cálculo en Excel. Primero que todo, debemos ajustar el zoom de nuestra hoja de cálculo para trabajar más cómodamente. Podemos utilizar la barra de zoom que se encuentra en la parte inferior, desplazándola de tal forma que podamos ver las celdas de una forma más grande o más pequeña de acuerdo al contenido que tengamos. También podemos usar la combinación de teclas Control y Scroll del mouse para acercarnos o alejarnos dependiendo de nuestras necesidades. Una vez hemos ajustado el zoom, podemos acceder al ingreso de datos. Tenemos varias celdas que son los espacios que tenemos en cada una de las hojas de cálculo. Al dar clic sobre cada una de ellas, vemos que sombrea de color verde el espacio asignado y vemos que aparece nuestro cursor en forma de una cruz blanca. Bien, lo primero que debemos entender es que para ingresar un dato simplemente debemos ubicar la celda inicial donde deseamos ingresar nuestro dato. Inicialmente vamos a escribir en este espacio, basta simplemente tenerla seleccionada y con nuestro teclado podemos escribir una palabra. Simplemente podemos dar Enter para que dicha celda obviamente quede con el dato almacenado. Si queremos modificarla, obviamente debemos dar doble clic para acceder al cursor interno y poder modificar el contenido. Una vez hemos terminado, simplemente damos Enter. A continuación, podemos ir ingresando más datos a nuestra tabla. Los datos en Excel pueden ser textos, números, también podemos encontrar fechas y otra serie de valores que poco a poco veremos en nuestro curso. Por tal motivo vamos a empezar a modificar esta palabra. Vamos a dejarla en texto, aquí vamos a dejarla en número, aquí vamos a dejarlo en fecha para ver los tres tipos más usados de datos en Excel. En texto podemos ingresar, por ejemplo, el nombre de una fruta. Podemos ir ingresando las frutas que deseemos. Ok, ya una vez tengamos nuestras frutas o nuestras palabras ya debidamente organizadas, vamos a pasar al formato número. Con respecto al formato número, debemos tener en cuenta que el número puede escribirse en formato decimal o no. Y también pueden aparecer valores con signos monetarios o también puntos separadores de cifras de miles. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las indicaciones que siguen a continuación. Voy a escribir un número cualquiera y, como pueden darse cuenta, el sistema no hace separación de miles en este tipo de número. Eso lo vamos a estudiar ahorita y también cómo asignarle, en este caso, un signo monetario dependiendo del lugar o de la moneda que deseamos en ese número. Vamos a escribir otros números. Vamos a escribir un número decimal. Evidentemente la cifra decimal se hace con la coma y podemos asignar otros valores. Bien, hasta este momento hemos registrado una serie de valores, de los cuales uno es decimal, que es el que encontramos al frente de DUA, pero quisiera mostrarles qué pasa cuando la cifra excede el tamaño de la celda. Quiero que vean si le agrego más números a este espacio. Observemos que Excel automáticamente comprime, en este caso, el número, asignándole un formato exponencial. Eso hay que tenerlo en cuenta, ya que en algunos casos Excel maneja
en distintos formatos y en distintas actualizaciones este tipo obviamente de digamos de notación. Para tal propósito, lo primero que debo hacer es extender el tamaño de la columna. Simplemente me ubico entre la columna C y D y espero que aparezca una cruz con dos flechitas. Simplemente amplío el espacio y una vez he ampliado el espacio, obviamente dando clic y sosteniendo el mouse, voy a cambiar el formato que aparece en este valor, que es obviamente de notación científica. Vamos a ponerlo en formato número aquí en la parte superior y vemos que ya como tal el número aparece completamente, pero aparece con dos cifras decimales. Para quitar esas cifras decimales simplemente nos desplazamos a este icono de disminuir decimales. Vamos a dar clic una vez y damos clic otra vez, de tal forma que ya el valor queda debidamente ajustado. Si queremos mover nuevamente el tamaño de la columna, nos desplazamos a la parte superior de la hoja para desplazar obviamente este espacio y notarán nuevamente que en la parte inferior aparece el número, pero obviamente con símbolos que no esperábamos. Entonces simplemente eso indica que el espacio no es suficiente. Vamos a extenderlo un poquito más y vemos que ya el espacio es disponible para que el número aparezca completamente. Entonces siempre recuerden que cuando un número no puede visualizarse correctamente, como el caso que está sucediendo acá, simplemente ampliamos un poco la celda para que obviamente tengamos la posibilidad de visualizarlo correctamente. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá esta información, voy a dejar un número más pequeño simplemente para que ustedes lo puedan ver y vamos a disminuir un poco el tamaño de la columna. ¿Listo? Debemos ahora entender cómo manipular en este caso la cantidad de puntos o separadores de cifras decimales y también cómo convertirlo a formato moneda. A veces nos interesa tener obviamente el signo pesos o el signo euro o dólar, etcétera. Para eso simplemente seleccionamos los números en cuestión dando clic con la cruz blanca y desplazándonos de tal forma que todo el contenido quede sombreado y bordeado por una línea verde. Cuando esto suceda ya podemos modificar en este caso el formato. Simplemente damos clic acá en el formato número de contabilidad directamente si queremos signo pesos, o podemos modificarlo a otros estándares o monedas como el yuan, el euro, las libras esterlinas, etcétera. Yo simplemente voy a utilizar el signo pesos. Simplemente doy clic en esta parte. Como siempre les había indicado, pues obviamente hay números que se pueden visualizar y otros que no. Entonces vamos a ampliar la columna un poquito para que pueda visualizarse de forma correcta. Vemos que ya se visualiza. Ahora vamos a quitarle las cifras decimales. Vemos que los valores aparecen con dos cifras decimales. Hay algunas que sí, hay otras que no. Necesito que aparezcan con cifras decimales. Entonces, por ejemplo, estas tres, les voy a quitar las cifras decimales. Selecciono estos tres datos y utilizo este icono para disminuir los decimales. 1, 2 y en esta ocasión 1, 2. Listo, ya queda obviamente nuestro número correctamente. Para el tema de fecha vamos a asignarles distintos formatos. Con respecto a el lugar donde nos encontremos, hay ocasiones que se escribe primero el día, luego el mes, luego el año o viceversa. Entonces es importante primero definir obviamente ese formato en el cual nosotros queremos escribir nuestra fecha. Lo más correcto o lo indicado sería día, mes, año. Para tal propósito voy a escribir una fecha. Voy a escribir por ejemplo 20 barra inclinada. En este caso utilizo este símbolo. Por ejemplo 04 20 22. En este caso estoy escribiendo una fecha. Excel detecta porque aparecen dos barras inclinadas que esto es una fecha. Simplemente doy enter y evidentemente el sistema ya lo identifica como una fecha. En la parte superior observe que ya está asignado con el formato fecha. ¿Listo? Yo puedo ingresar otros valores, como por ejemplo estos valores de acá. Vamos a asignar otro y finalmente vamos a ingresar otro.
para tener en este caso los datos necesarios para completar esta pequeña tablita. Listo, ya tengo estos datos, ya todos están en formato fecha, pero yo puedo modificarlos para que aparezcan en otro formato más adecuado de acuerdo a nuestras necesidades. Para tal propósito selecciono este conjunto de celdas, vamos a fecha y luego vamos a dar más formato de número, y en este caso aparece una ventana emergente que nos muestra en este caso los distintos formatos que puedan aparecer. Incluso pueden aparecer con día y el nombre de la semana, como también otros formatos digamos que puedan resumir en este caso o omitir la palabra o el número 20. Podemos utilizar cualquiera de estos. Yo voy a cambiarlo por este, por ejemplo, y vemos que en este caso está el formato fecha. Ok, es importante saber que los textos, que es la primera columna que nosotros trabajamos, tienen un tipo de formato tanto en mayúscula como en minúscula. Por defecto no existe una herramienta o un menú en la parte superior para modificar de mayúsculas a minúsculas. Esto sucede en Word, en PowerPoint, pero en Excel no aparece este menú. Por lo tanto debemos utilizar funciones para desplazar o crear o concatenar textos y formar obviamente otras combinaciones. Por eso se aconseja tener obviamente el texto en el formato que lo vamos a dejar, si mayúscula o minúscula. Si estamos acostumbrados a manipular minúsculas y mayúsculas alternativamente como lo hacemos en Word, hay que tener mucho cuidado y tener un poco de prudencia a la hora de ejecutar ese tipo de trabajos. Sin embargo, como le dije anteriormente, existen funciones para suplir estos inconvenientes. Si por algún motivo hay un desbordamiento en el texto, como podría suceder en este caso, si escribo por ejemplo Naranja Valencia, vemos que al oprimir Enter la palabra queda recortada, ¿cierto? Entonces es importante o modificar el ancho de la columna o modificar el ajuste de texto. ¿Listo? Ya les había enseñado cómo ajustar la columna. Simplemente me ubico en la parte superior y desplazo la columna hasta que el texto pueda visualizarse completamente. Esto sería una opción. La segunda opción sería obviamente utilizar la herramienta que se conoce como ajustar texto, que se encuentra en la parte superior. Si tengo la celda seleccionada y oprimo este icono, veamos lo que sucede. Ya la palabra va a ajustarse al ancho de la columna, pero el alto de su fila se modifica para evidentemente almacenar la información y visualizarla correctamente al usuario. Generalmente esta es una opción válida. En mi caso personal no la utilizo comúnmente, utilizo más bien la modificación del ancho de columna, porque en bases de datos a veces se prefiere tener un alto de fila estándar más que un ancho de columna. Más sin embargo, queda esta herramienta para que ustedes la visualicen. Bien, esta sería la primera introducción al ingreso de datos, a los tipos de datos que podemos almacenar en Excel y evidentemente los posibles problemas o inconvenientes que pueden llegar a presentarse al ingresar o manipular datos dentro de las hojas de cálculo. No olviden suscribirse, no olviden dejar su comentario si tienen alguna duda. Los espero en un próximo video de Profesor Mundial. Que pasen buen resto de día.